Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a este acto en la Escuela Diplomática, donde vamos a presentar el libro publicado por Cuadernos y Debates del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, dedicado al proceso de independencia de Kosovo, su incidencia en el principio de soberanía e integridad territorial del Estado, publicado por nuestro compañero Jorge Urbiola y López de Montenegro. Como director de la Escuela Diplomática me corresponde hacer una presentación de los participantes en este panel y voy a empezar por él, por Jorge, que como sabéis es un compañero nuestro, es diplomático de profesión, joven, porque ingresó en el año 2000, bueno, ya tiene una cierta experiencia, 17 años, pero nosotros que somos tan mayores, pues lo vemos siempre con una perspectiva más cercana y, sin duda, bueno, Jorge es muy joven. Inició su carrera en el Ministerio de Asuntos Exteriores, estuvo un tiempo allí y estuvo destinado en Belgrado, después del año 2004-2007, que fue donde conoció en detalle pues, la evolución de los acontecimientos. Por lo tanto, fue un testigo directo de lo que ocurrió entonces. Después estuvo un tiempo también en nuestra embajada en Mozambique, volvió a la zona, estuvo en Kiev, y ahora está de consejero cultural en Viena. Iba a ir destinado a otro destino al extranjero, pero le han ofrecido ser subdirector general de Europa Oriental aquí, y el próximo mes de septiembre ya lo tendremos ocupando puesto de subdirector general en el Ministerio. Enhorabuena, Jorge, y bienvenido, y estamos muy contentos de servir de plataforma para que hagas la presentación de tu libro. Tengo que decir que se trata de un libro que recoge una tesis doctoral. Es una tesis doctoral, por lo tanto esto es un acto académico, no es un acto político, aunque evidentemente tiene ribetes políticos porque todos somos perfectamente conscientes de las implicaciones internacionales y políticas de este tema. Pero es un acto académico y es una tesis doctoral. Nos acompaña igualmente Antonio Pastor Palomar, empezamos por la esquina, que es profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad Rey Juan Carlos. Bienvenido, Antonio. Es profesor de la Escuela Diplomática, igualmente. Fue premio historiador de doctorado, lo tengo que decir. Y también tenemos mucha relación con él porque es secretario de la Asociación Española de Derecho Internacional, de profesores de Derecho Internacional, de la EBDIRI, con la que tenemos una relación bastante estrecha desde el año 2005. De modo que bienvenido a este acto. Antonio también es prologuista del libro, por lo tanto, también tendrá cosas que decir con respecto a este tema. Es autor de innumerables libros y artículos, fundamentalmente sobre temas de derechos humanos e inversiones. Hay muchos más temas, pero estos dos temas, si puedo tomar dos temas en concreto que has estudiado, son dos temas en donde te has especializado. Por supuesto, su padre, gran conocido de todos nosotros, profesor de la Escuela Diplomática desde el año 72-73, antes estábamos comentándolo, miembro de la oposición de la carrera diplomática, estuvo en mi tribunal de oposiciones, tengo que decirlo, me acuerdo, y tengo un gratísimo recuerdo de aquel momento, insigne jurista, miembro del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, profesor de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, en fin, jefe de la Sociedad Jurídica Internacional durante muchos años, catedrático, por supuesto, de Derecho Internacional Público en la Universidad de Zaragoza, en la Universidad de Murcia, en la Universidad Complutense, y director de la tesis doctoral de Jorge. Por lo tanto, por motivos académicos, nos ha parecido oportuno que también esté aquí presente en este panel. Y finalmente, j'ai le plaisir de vous présenter le professeur Mohamed Bennouna. Il est un très distingué juriste et diplomate marocain. Il est professeur, a été professeur à la Sorbonne, à Paris, il est professeur à l'université Mohammed V, mais en tant que diplomate, il a été aussi chef de mission à New York pendant quelques années à la représentation marocaine. Alors, il a beaucoup d'expérience politique et diplomatique. Il a été aussi membre du tribunal pénal international pour l'ancien Yougoslavie.
Et depuis 2006, il est juge à la Cour internationale de justice de La Haye. Il a été renouvelé en 2015. Alors il est un des jurisconsultes plus importants du monde, pour ainsi dire. Je vous remercie beaucoup, monsieur le juge, d'avoir eu la gentillesse d'accepter notre invitation. Et pour nous, c'est un véritable plaisir de vous avoir ici. Merci vraiment d'être ici. Y bueno, sin más introducción, le cedo la palabra directamente a Antonio Pastor Palomar para que empiece ya con la secuencia de presentaciones. Por último, quería también decir, si me permite un segundo, Antonio, que es que estábamos esperando que viniera también nuestro amigo José Ramón García Hernández, que también es prologuista del libro y es diplomático también. Pero dada su condición de parlamentario, está hoy en el Congreso de Diputados en el proceso de aprobación del Parlamento y un voto cuenta muchísimo. En las presentes circunstancias podéis imaginar que no tiene más remedio que quedarse allí. Si tiene la oportunidad de venir, vendría, en cuyo caso yo cambiaría el panel este, lo hemos preparado para que él esté y tome la palabra. Pero mientras tanto ocuparé su lugar. De modo que, bueno, como José lo sabéis que es diplomático de carrera. También ha estado por aquella zona, por Bosnia y Herzegovina, ha sido también jefe de la delegación española de misiones de salvación de Naciones Unidas, de la Unión Europea, y ha estado también en Sofía de consejero. De modo que, sin más dilación, Antonio, te paso la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, embajador. Para mí es un verdadero honor y estoy muy agradecido a la Escuela Diplomática el poder compartir mesa siendo el menos cualificado de la mesa, pero coincide que yo he sido el prologuista o uno de los prologuistas de la obra de Jorge Urbiola. Y quiero empezar con una nota personal muy breve, y es que Jorge y yo tenemos amistad, una amistad forjada en nuestro tiempo en la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Jorge fue mi jefe adjunto y quiero subrayar una nota que está en su obra, es el respeto intelectual, la prudencia. ¿Por qué? Porque Jorge, en la relación conmigo, fomentó mi autonomía profesional dentro de la Asesoría Jurídica Internacional, lo cual fue compatible con una supervisión inteligente como jefe adjunto. Y eso fue aumentando la confianza mutua, que culminó cuando empezó a escribir la tesis doctoral, que es el acto fundamental de un investigador incipiente, y evidentemente satisfizo sobremanera a este profesor, puesto que tuve ocasión de colaborar con él en la redacción del trabajo. Y esto me da pie a hablar directamente del tema objeto de investigación, del tema del libro, porque realmente es un tema interesante y actual. Puede que no esté en la agenda inmediata, por ejemplo, de la Unión Europea o de ciertos sectores de la sociedad internacional, y sin embargo afecta a un principio estructural del derecho internacional, como es el principio de la soberanía e integridad territorial de los Estados. Es un gran tema que Jorge analiza en el libro desde la perspectiva del proceso de independencia de Kosovo. Por lo tanto, yo creo que este libro va a gozar de una estupenda difusión entre cualquier tipo de internacionalista, no solamente los diplomáticos y los profesores, sino también los economistas, los politólogos, los asesores jurídicos, los jueces y los abogados, entre otros. Decía que era un tema muy relevante porque la adecuada gestión del Estatuto Internacional de Kosovo, como pone de manifiesto Jorge, la adecuada gestión de ese Estatuto Internacional es uno de los desafíos fundamentales de los actores internacionales, no solamente de los Estados, como se va a decir en la mesa, sino también de las organizaciones internacionales. Y me permito extraer un tema que se deduce de la obra de Jorge Urbiola, que tiene relación con las organizaciones internacionales, particularmente con la Unión Europea. Porque una de las cuestiones que suscita el libro es las consecuencias que tiene el reconocimiento de Kosovo a los efectos de
las organizaciones internacionales, en concreto el proceso de integración de la Unión Europea. Y yo me pregunto, en este sentido, ¿qué significa el hecho de que el acuerdo de estabilización y asociación de la Unión Europea con Kosovo, que entró en vigor hace unos meses, qué significa para la estatalidad de Kosovo? Quiero dar una nota personal, porque la trabajamos Jorge y yo en la Asesoría Jurídica Internacional. Este acuerdo de estabilización y de asociación normalmente sería un acuerdo mixto, con competencia de los Estados miembros de la Unión Europea, así como de la Organización Internacional, y sin embargo hubo que negociar el acuerdo de modo que fuera solamente de la competencia exclusiva de la Unión Europea, para que los Estados no reconocedores, como por ejemplo España, no tuvieran que prestar el consentimiento en obligarse por un acuerdo que establecía de alguna manera la estatalidad de Kosovo, ¿no? Entonces, yo me pregunto qué compatibilidad tiene, y todas estas preguntas surgen al hilo de la lectura de la obra de Jorge Urbiola, qué compatibilidad existe entre el acuerdo de estabilización, o sea, la posición que va adquiriendo poco a poco Kosovo en el proceso de integración europea, y eso que señalaron los 27 Estados miembros a propósito de la Declaración Unilateral de Independencia de Kosovo, que decía así: esto tiene un carácter único y no constituye un precedente. No constituye un precedente para situaciones similares. Bien, ¿cómo podemos compatibilizar esta declaración política, pero con alcance jurídico, con los avances de Kosovo en su estatuto dentro de la Unión Europea? Por otro lado, se plantea también en la obra de Jorge Urbiola la cuestión de la viabilidad de un Estado, el reconocer a un Estado con dificultades de viabilidad. Y ahí tenemos el último informe de la Unión Europea, de la SEAE, del Servicio Europeo de Acción Exterior, señalando dificultades graves de Kosovo a propósito de su sistema judicial, de la organización de la administración del Estado o de la lucha contra la corrupción. Yo creo, por tanto, que este tema que plantea Jorge va más allá de lo estrictamente jurídico y, evidentemente, tiene una trascendencia política y se utiliza, como probablemente se dirá en la mesa, por parte de movimientos separatistas intraestatales. ¿Cómo estructura Jorge en su libro este cúmulo de problemas? En primer lugar, en los capítulos 1 y 2, habla de los hechos del proceso de independencia de Kosovo, con la ventaja que ofrece que lo ha redactado un diplomático que estuvo en el tiempo adecuado y en la posición adecuada en Serbia, concretamente, para escribir y para interpretar y valorar los hechos más importantes que dan pie al capítulo 3, es decir, aquel capítulo que da significación jurídica a esos hechos también narrados por Jorge. Y finalmente, el capítulo 4, como no podría ser de otra manera, lo dedica a la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 2010. Yo creo que esta estructura resulta acertada, apropiada, sencilla y sólida. El método que ha utilizado es el interdisciplinar, el jurídico y el político o de las relaciones internacionales. Y yo atribuyo este acertado manejo a su paso por la Asesoría Jurídica Internacional, donde se combina oportunidad y legalidad, que van de la mano constantemente. No hay abstracción o planteamientos meramente teóricos en la obra de Jorge Urbiola, sino que está llena de empirismo y de realidad. Y por último, y con esto termino, valoro muy positivamente la apuesta que hace Jorge la apuesta que hace en sus valoraciones, porque se compromete acerca de que Kosovo no ha dado lugar a una norma, a una obligación o a un comportamiento unilateral de derecho internacional favorable a la secesión. Yo creo que se puede extraer esa conclusión de tu obra. Ni ha podido implicar el hecho de Kosovo, la Declaración Unilateral de Independencia, que el Consejo de Seguridad es competente para alterar las funciones de un Estado contra la voluntad de éste. En suma, es la primera obra científica de un autor maduro, profesionalmente y honesto, intelectualmente, que sin duda cumple la primera función social de estos trabajos, consistente en aportar materia gris a un problema crucial de las relaciones internacionales. Muchas gracias.
Bien, gracias. Unas palabras que no tienen nada que ver con el acto que hoy nos reúne aquí. Y es que yo estaba en tu tribunal en el que te admitió a la carrera y también en el tribunal que admitió a Alfonso Dastis. Lo recuerdo perfectamente. Y los dos lo hicisteis francamente bien. Así que Camilo se lo puede recordar si te parece, porque Camilo es ahora el jefe de gabinete del ministro. Bueno, dicho esto, que no tiene nada que ver con esta obra que estamos comentando, digo que la razón de mi presencia aquí es que yo fui el director formal o administrativo de la obra, de la tesis que juzgamos en su día, la de Jorge Urbiola. ¿Y por qué digo director formal o administrativo? Porque el director real fue un compañero mío, buenísimo, de la Complutense, compañero en el departamento, que fue Luis Ignacio Sánchez Rodríguez, que murió en julio del año 2010. Entonces Jorge Urbiola me pidió que le dirigiese yo la tesis, le pedí el original, no tuve que añadir ni quitar una coma. Estaba ya perfectamente escrita y estructurada. Y acepté, por supuesto, el ser el director formal, la persona que diese el último visto bueno a la obra y que se encargase de los trámites hasta la constitución del tribunal y el acto de lectura. Con esto no quiero quitarme mérito, pero quiero decir la verdad. No fui yo el director de la tesis, aunque desde el primer momento comprobé que era una tesis excelente. Bueno, el tema general en que se enmarca la tesis es el principio de la libre determinación de los pueblos. Un principio que ha sido positivado por una importantísima resolución de la Asamblea General, la 2625 Romanos 25, de 24 de octubre de 1970. Allí se codifican una serie de principios de derecho internacional de los que la Corte Internacional de Justicia ha dicho son expresión del derecho consuetudinario. Nos encontramos, por tanto, ante un fenómeno que da mayor seguridad jurídica al derecho internacional ante el fenómeno de la costumbre escrita, porque todos los principios que figuran en esta resolución son expresión, no son palabras mías, sino de la Corte, del derecho internacional consuetudinario. Y entre esos principios está el de la libre determinación de los pueblos, y en ese principio se enmarca el tema de la tesis. Quiero decir que entre esos principios se consagra el derecho de los pueblos a la secesión, a separarse de su Estado, pero con un importante límite. Si esta secesión rompe la integridad territorial de ese Estado, solo es lícita, solo es conforme al derecho internacional si la secesión se produce en el marco de un Estado no democrático, de un Estado que no estén representados todos los pueblos. Yo creo que esto es lo que ocurría en el caso de Kosovo, aunque no es este el argumento palabra por palabra que expresó la opinión consultiva de la Corte sobre la independencia de Kosovo, que es de julio de 2010. No fue este el argumento que utilizó. Pero este argumento que no utilizó la Corte, que me ha venido a mí a la cabeza, sí creo, modestamente, que se puede utilizar hoy en Europa ante un intento grave de un pueblo que se querría separar del Estado. Creo que todos tenéis en la cabeza cuál puede ser este pueblo, porque creo que este pueblo, aplicando esta resolución que es derecho consuetudinario, no tiene derecho a decidir, no tiene derecho a proclamar su independencia, porque vive o forma parte de un Estado representativo y democrático, cosa que a mí no me ofrece ninguna duda, y que es un Estado democrático se puede comprobar si se examinan las sentencias que dicta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Allí se ve que ese Estado del que se quiere separar ese pueblo tiene un mínimo de condenas, un mínimo de demandas. No se puede en absoluto poner en duda el carácter democrático de ese Estado. No voy a decir más, me parece que está en la cabeza de todos de qué tema hablo. Sí quiero decir que la sanción por no cumplir este principio, este límite importante a la
secesión, la sanción tiene lugar de manera informal por la vía de los hechos. En el caso de Kosovo fue que solo ha sido reconocido por 111 estados, demasiados a mi juicio. Creo que el otro caso del que he hablado, provocaría también importantes cuestiones de no reconocimiento. Bueno, es esto lo que quería decir y muchas gracias a todos los oyentes. Gracias. Muchísimas gracias, embajador director, queridos profesores. Si no conociese al autor tras escuchar estos panegíricos, creo que lo primero que haría sería ir a comprar el libro que hoy presentamos. Como a pesar de ser optimista no pretendo tanto, mi intención hoy es dar un barniz e intentar explicar en un muy breve lapso de tiempo el contenido de este libro. Y quiero dar un barniz porque el caso de Kosovo es un caso que no ha sido, a mi juicio, nunca muy bien explicado por los medios de comunicación. Quisiera agradecer, antes de pasar a ello, lógicamente a los ponentes hoy aquí presentes, entre ellos al juez Benuna, por la amabilidad que en su caso ha supuesto el desplazarse desde París hoy a Madrid para acompañarnos a todos nosotros. Muchísimas gracias. Como bien ha dicho el embajador director, uno de los ponentes tiene responsabilidades políticas patrias de muy alto nivel, entre ellas la de votar por los presupuestos generales del Estado. Así que, en fin, yo creo que lo podemos disculpar, embajador. Pues bien, este libro surge por mi experiencia en dos destinos que se han complementado. Estuve destinado en Belgrado en el año 2004, a partir del año 2004 al año 2007, es decir, en el periodo de administración internacional. Allí seguí el caso de Kosovo desde una perspectiva político-diplomática. Posteriormente me incorporé como jefe adjunto a la Asesoría Jurídica Internacional en un momento en el que se estaba sustanciando ante la Corte Internacional de Justicia el procedimiento consultivo por el caso de Kosovo. Este doble plano me ha permitido enriquecer la obra que hoy tenemos aquí, como bien decía el profesor Antonio Pastor, puesto que tiene una doble visión. Por un lado, una visión diplomática y, por otro lado, una visión jurídico-internacional. Se trata, por tanto, de un libro de derecho internacional y de política internacional, o quizás, siendo más preciso, un libro que analiza acontecimientos de política internacional para llegar a conclusiones de derecho internacional. En cuanto al título elegido, quisiera subrayar el término proceso. La independencia de Kosovo no ha sido el resultado de una declaración unilateral de un centenar de diputados albano-kosovares en un determinado día, sino que ha sido consecuencia de un largo proceso de duración, que comenzó con la intervención de la OTAN en el año 99, a la que siguió un periodo de administración internacional, que en la práctica lo que ocurrió fue que de facto y progresivamente fue haciendo disminuir y perder la soberanía serbia sobre el territorio. Fracasaron las negociaciones que entonces se mantuvieron y finalmente se aprobó una declaración unilateral de independencia. Es, por tanto, y subrayo una vez más, que utilizo el término proceso en el título de este libro. En cuanto al esquema, ya lo ha adelantado el profesor Pastor Palomar, hoy me voy a referir, para que todos tengan ese barniz que mencionaba, en primer lugar a un contexto histórico, es decir, la Declaración Unilateral de Independencia no surge de la nada, hay una historia anterior y, sobre todo, me refiero a todos estos hechos históricos porque, al ser este un libro de Derecho Internacional Público, a mí me interesaba mucho saber si, desde el punto de vista del derecho internacional público, Kosovo fue en algún momento de su historia un Estado independiente. Este matiz es muy importante porque, en el caso de que lo hubiese sido, los reconocimientos posteriores no hubiesen sido a un Estado nuevo, sino a un Estado que existía con anterioridad. A continuación, hablaré sobre las cuestiones de derecho internacional fundamentales que ha generado este proceso, todas ellas relacionadas con un principio estructural fundamental en el derecho internacional contemporáneo,
que es el principio de soberanía e integridad territorial. Varias cuestiones a este respecto: la secesión como remedio, las competencias, posibles competencias del Consejo de Seguridad para alterar derechos territoriales sin la voluntad del Estado concernido, las intervenciones humanitarias unilaterales y algunas reflexiones en torno a la institución del reconocimiento de Estados. Y finalmente, siguiendo un orden cronológico, terminaré con la opinión consultiva que se sustanció a este respecto ante la Corte Internacional de Justicia. Paso, por tanto, a intentar sintetizar una historia de siglos en unos cuantos minutos. A mí me llamó muchísimo la atención, durante el procedimiento consultivo ante la Corte Internacional, la pobreza del análisis histórico que los memorandos, las alegaciones escritas de algunos Estados participantes presentaron. Y sirva como ejemplo una frase del documento de los Estados Unidos. Solventó la historia de Kosovo con esta frase: Kosovo, hogar durante mucho tiempo de una abrumadora mayoría albanesa, fue anexionado a un Estado étnico serbio tras la victoria serbia en las guerras balcánicas de 1912 y 1913. Pues bien, a continuación van a ver que la realidad es mucho más compleja y paso a explicarla a continuación. En cuanto al origen, los pueblos eslavos llegan a la península balcánica durante los años 547, 548 y a fines del siglo VI ya están asentados permanentemente en el territorio. En cuanto al origen de los albaneses, existen dos teorías: bien que descienden de los ilirios o bien de los tracios, pueblos que existían en los Balcanes desde la época prerromana. En la Edad Media, Kosovo pasa por distintas soberanías: la soberanía búlgara, la soberanía bizantina, hasta pasar a la soberanía serbia. Y desde mediados del siglo XII pasa a formar parte el territorio de Kosovo del Estado serbio medieval, bajo la dinastía de los Nemányidas. Kosovo fue el centro del Estado medieval serbio, lo atestiguan algunos hechos, algunos argumentos, como por ejemplo el hecho de que dos ciudades situadas en Kosovo, Prizren y Pristina, fueron capitales del Estado serbio medieval. Se construyeron numerosos monasterios ortodoxos, incluso la sede del patriarcado de la Iglesia Ortodoxa Serbia se sitúa en una ciudad en Kosovo, la ciudad de Peć. En cuanto a la presencia de albaneses en el Kosovo medieval, un autor cuya obra recomiendo, que es Noel Malcolm, Kosovo: A Short History, viene a resumir diciendo que todo parece indicar que los albaneses fueron minoría en el Kosovo medieval, en el Estado medieval serbio. A partir de entonces comienza el expansionismo otomano. En 1389 tiene lugar la célebre batalla de Kosovo-Polje. Los ejércitos serbios son derrotados. No significó, sin embargo, esta derrota el fin del Estado medieval serbio, que continuó hasta que en 1459 la última fortaleza serbia de Smederevo se rindió ante los turcos. Comienza entonces en aquella zona la época de dominación otomana. Durante esta época la población albanesa en el territorio crece y el territorio de Kosovo estaba dividido en tres entidades. Es decir, este es un matiz importante: ni siquiera durante la dominación otomana Kosovo llegó a ser una unidad o política o administrativa separada. En este caso estaba dividido en tres de los sanchaks, que eran las unidades administrativas del Imperio Otomano. En el siglo XIX, especialmente a finales, la dominación otomana, la pujanza otomana en esta parte de Europa comienza a disminuir, hasta que en 1912 los ejércitos serbios liberan Kosovo y tras la Primera Guerra Mundial la presencia turca en los Balcanes y en Europa desaparece. Comienza un nuevo periodo. Durante el periodo de entreguerras nace como consecuencia de la Primera Guerra Mundial el denominado Reino de los serbios, croatas y eslovenos, y Kosovo pasa a formar parte de este nuevo Estado. En el periodo de entreguerras tampoco llegó a ser una unidad administrativa diferenciada. Tras la Segunda Guerra Mundial comienza una nueva etapa en aquella zona, es la Yugoslavia de Tito, y en el constitucionalismo del Estado yugoslavo, empezando por la primera Constitución, que fue la Constitución de 1946, en ninguno se reconoce el derecho a la secesión de Kosovo. Este derecho estaba reservado para las naciones constituyentes de la República Federativa de Yugoslavia.
Kosovo y Metohija se convierte en una región autónoma dentro de la República de Serbia. Muere Tito y en los años 80, a partir de los años 80, comienzan a aumentar las reivindicaciones secesionistas y nacionalistas de los albano-kosovares. Las primeras grandes manifestaciones tienen lugar en el año 1981, se producen violentas revueltas lideradas por los estudiantes, a las que se van a ir sumando progresivamente distintos sectores de trabajadores, de la minería, de la construcción, lo que en la práctica implica un progresivo deterioro de la convivencia entre serbios y albaneses. Ya en los años 90, Ibrahim Rugova se convierte en el líder de estas pretensiones secesionistas. Hay que señalar que su política era la de la no violencia, pero va creando un Estado paralelo al margen de las instituciones oficiales yugoslavas. Se aprueba clandestinamente una constitución, incluso se llega a declarar clandestinamente la independencia. La respuesta de Belgrado es ir recortando paulatinamente la autonomía ante estos retos secesionistas. No obstante, la política de Rugova tampoco es aprobada por los sectores más extremistas, más violentos de los albano-kosovares, y a mediados de los años 90 se crea un grupo guerrillero, un grupo terrorista, el Ejército de Liberación de Kosovo, la UÇK, según sus siglas en albanés, que comienzan a atacar cuarteles de la policía y del ejército serbios estacionados en Kosovo. En un momento dado, llegan a declarar en una rueda de prensa que controlan el 40% del territorio, de manera que el territorio de Kosovo acaba convirtiéndose en un escenario de violencia prebélica. El modus operandi de estas guerrillas era la de distribuirse por los pequeños pueblos de Kosovo en pequeñas unidades de menos de una decena de combatientes, de modo que pudieron, en un momento determinado, anunciar que controlaban la mitad del territorio. La respuesta no se hace esperar por parte de las autoridades de Belgrado y, como digo, se crea ya un escenario de violencia prebélica. Las negociaciones de Rambouillet para poner fin a esta situación fracasan y se genera una situación en la que, en fin, miles de refugiados comienzan a abandonar sus hogares. Todo ello culmina con la intervención de la OTAN de 1999, una intervención aérea, fruto de la cual se aprueba una resolución en el Consejo de Seguridad, la resolución 1244, que pone en marcha un nuevo periodo para Kosovo, el periodo de administración internacional. Durante este periodo, el secretario general de Naciones Unidas nombra a un expresidente finlandés, Martti Ahtisaari, para dirigir unas negociaciones entre serbios y albano-kosovares, negociaciones que, sin embargo, no llegan a ningún acuerdo. El presidente Ahtisaari presenta una propuesta de acuerdo, se eleva por parte del secretario general al Consejo de Seguridad, pero por la oposición rusa no se llega a aprobar. Y en este contexto se aprueba en febrero de 2008 por parte de un centenar de diputados albano-kosovares la Declaración Unilateral de Independencia, que es seguida de un amplio número de reconocimientos por parte de la comunidad internacional. Querido Joserra, espero que los presupuestos van bien, ¿no, Joserra? El de exteriores no ha pasado, ¿eh? En fin, he terminado ahora la presentación de la parte histórica y analizo a continuación las grandes cuestiones de derecho internacional que ha suscitado todo este proceso que he mencionado, cuestiones todas ellas que afectan a uno de los principios estructurales del derecho internacional, que es el principio de la soberanía e integridad territorial del Estado. La primera de ellas, la secesión como remedio. ¿Qué se entiende como secesión como remedio? Este sería aquella que se da en determinadas circunstancias excepcionales en las que no se permite a la población de un Estado su participación en las instituciones políticas de ese Estado,
en paralelo a graves violaciones de los derechos humanos y siempre como última ratio, es decir, después de haber intentado otras soluciones. Durante el procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia, varios estados mencionaron este concepto, en concreto el Reino Unido, los Países Bajos, Suiza y Alemania. Sin embargo, nunca lo afirmaron como de manera categórica, como una categoría normativa del derecho internacional existente, siempre como un argumento secundario e incluso utilizando el condicional. La Corte no se pronunció al respecto y este hecho llevó a uno de los jueces de la Corte Internacional, al juez Cansado, a decir que se trata de un concepto todavía falto de desarrollo. Efectivamente, es un concepto que todavía no ha cristalizado en el ámbito del derecho internacional público, puesto que, en definitiva, necesita de muchos aspectos a concretar. Es decir, si se va a permitir la secesión de un Estado por actos que suponen graves violaciones de los derechos humanos, lo primero que habría de determinar, por ejemplo, es qué órgano determina que han sido graves violaciones de derechos humanos. ¿Qué criterios, tanto cualitativos como cuantitativos, se seguirían? El periodo de tiempo, por ejemplo, que puede mediar entre los hechos y la secesión. En el caso de Kosovo, estos hechos son de los años 90 y la secesión se produce en el año 2008. La Serbia del año 2008, democrática en proceso de adhesión a la Unión Europea, no es la Serbia de los años 90. Por tanto, no podría ser una solución de última ratio. Y esto es importante señalarlo a colación precisamente de uno de los episodios que ocurrió durante los años 90, que fue el de la denominada masacre de Rachak. No me voy a extender en los detalles, pero sí quiero subrayar, ya que este es un libro de derecho internacional, que aquella masacre se utilizó como un ejemplo de graves violaciones de derechos humanos y, sin embargo, es un episodio muy confuso, como años más tarde reconoció la forense finlandesa encargada de los informes de aquel episodio. Secesión como remedio es, por tanto, el primero de estos grandes conceptos. El segundo, ¿tiene el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas competencias para alterar las fronteras de un Estado contra su voluntad? Esta no es una pregunta teórica, ya que a lo largo del proceso que analizamos en el libro, y como he mencionado, el enviado especial para las negociaciones, Martti Ahtisaari, eleva una propuesta de acuerdo al Consejo de Seguridad. La oposición de Rusia motivó que no se aprobara. Pero, de no haber mediado esta oposición rusa en el Consejo, si se hubiese aprobado la propuesta de Ahtisaari, era una propuesta que, en la práctica, a pesar de no denominarlo, en la práctica implicaba la independencia para el territorio. Pues de haberse aprobado, esto hubiese significado que el Consejo de Seguridad hubiese alterado las fronteras de un Estado, en este caso, contra el consentimiento de Belgrado. ¿Se podría decir que se ha convertido esta también en una categoría normativa, la competencia del Consejo de Seguridad? Si nos atenemos a la Carta de Naciones Unidas, en concreto al capítulo 7, ninguno de los artículos al respecto, el 39, el 41, el 42, ningún artículo le concede explícitamente esta competencia al Consejo de Seguridad. Tampoco, según la doctrina de las competencias implícitas, podría el Consejo de Seguridad ir más allá de las funciones de la organización a la que pertenece. Y las Naciones Unidas, desde luego, entre sus funciones no cuentan con la de modificar los derechos territoriales de los Estados. Así lo reflexionó durante el caso Namibia el juez Fitzmaurice, que vino a decir que efectivamente entre las competencias del Consejo de Seguridad no está la de modificar los derechos territoriales. El tercero de los conceptos es el de las intervenciones humanitarias unilaterales, que podemos definir como el uso de la fuerza por parte de uno o más Estados sin la autorización del Consejo de Seguridad por motivos humanitarios. Tras la aprobación de la Carta de Naciones Unidas se han dado varios casos en el ámbito de las relaciones internacionales, como el caso de Bélgica en el Congo en el año 1960, de Estados Unidos en Granada en 1983 y el de Yugoslavia en 1999. Pues bien, tampoco se puede afirmar que, a pesar de estas intervenciones,
las intervenciones humanitarias unilaterales se hayan convertido o se han convertido en una categoría normativa del derecho internacional. ¿Por qué? Porque en este caso faltaría el elemento espiritual, que es el de la opinio juris. Es decir, aunque ha habido una práctica, tampoco constante, pero ha habido una práctica, no hay una convicción jurídica de la obligatoriedad por parte de los Estados participantes. Por tanto, puedo afirmar, así lo sostengo en mi obra, que las intervenciones humanitarias unilaterales no se han convertido en un nuevo concepto del derecho internacional, en una nueva categoría normativa del derecho internacional que pueda limitar el principio de soberanía e integridad territorial del Estado. Y finalmente, para terminar con los conceptos de derecho internacional, me referiré al proceso de reconocimientos. No voy a entrar en lo que es la disquisición, la dialéctica entre las dos teorías declarativa y constitutiva que existen dentro de esta institución, sino me voy a referir a algunos aspectos prácticos y lecciones que se pueden sacar del proceso de reconocimientos en el caso de Kosovo. He procedido a un análisis de todas las declaraciones de reconocimiento que se han producido y la mayoría de los estados partidarios del reconocimiento, para evitar legitimar la secesión, han afirmado que el caso de Kosovo es un caso sui generis. ¿Esto qué significa? Esto significa que no quieren que la secesión se convierta en un precedente. Por tanto, la principal conclusión es que si en el futuro entidades secesionistas en cualquier Estado, y máxime democrático, como señalaba el profesor Pastor Ridruejo, pretendieran, tras una declaración de independencia, que su nuevo estatus fuese reconocido, ninguno de los Estados que ha reconocido Kosovo podría reconocer a estas entidades secesionistas. ¿Por qué? Pues nos atenemos a una de las instituciones del derecho internacional contemporáneo, que es el del estoppel, es decir, el derecho de los Estados a fiarse de las conductas de otros Estados. Esto está basado en la buena fe, de manera que un Estado no podría volver contra sus propios actos. Y finalmente, y ya pasamos para no extenderme, embajador director, digo, si me extiendo me es muy difícil, digamos, sintetizar, ¿no?, una obra que me ha llevado tantos años en pocos minutos. Si me prolongo demasiado, por favor, embajador director, me puede cortar. Y finalmente pasamos a la opinión consultiva. La opinión consultiva surge como una iniciativa de la diplomacia serbia. Se barajaron dos opciones: la de demandar contenciosamente a los Estados que habían reconocido. Sin embargo, Belgrado prefirió presentar una demanda contenciosa, una demanda consultiva, y finalmente en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas se aprueba esta solicitud y se plantea una pregunta muy concisa a la Corte Internacional de Justicia. ¿Se ajusta al derecho internacional la declaración unilateral de independencia de las instituciones provisionales de autogobierno? Comienza entonces una fase, la primera fase, que es la fase escrita, en la que participan 36 Estados, entre ellos España. No voy a poder extenderme por cuestión de tiempo en los argumentos utilizados por los Estados, pero sí quiero resaltar la calidad jurídica de la memoria presentada por España, preparada en el seno de la Asesoría Jurídica Internacional de este Ministerio, por la entonces directora, profesora Concepción Escobar, con un equipo de juristas. Es entonces cuando yo estaba como jefe adjunto, y desde luego es una memoria jurídicamente impecable. Se analizan tres planos: el plano del derecho constitucional, en el que se llega a la conclusión que el constitucionalismo yugoslavo o serbio nunca concedió el derecho de secesión a Kosovo. En el plano del derecho internacional general se hace hincapié en la resolución que mencionaba el profesor Pastor Ridruejo, la 2625, en concreto la cláusula democrática, que garantiza la integridad territorial de los Estados que se comportan con estándares democráticos. Se subraya también la importancia del Acta Final de Helsinki, y el tercer plano que se analiza en la memoria es el del régimen jurídico ad hoc, en este caso el de la resolución 1244 del Consejo de Seguridad,
que garantizaba la integridad territorial de Serbia. Y destaco dos exhaustivos análisis que realiza la memoria española. La primera, la de la práctica de las organizaciones internacionales que formaban parte de la presencia internacional en Kosovo. Se analizan los casos de UNMIK, de KFOR, de la OSCE y de la Unión Europea. Ninguna de estas organizaciones, en su actividad diaria, puso en duda la soberanía e integridad territorial de Serbia. Y también se hace un segundo análisis muy exhaustivo sobre la práctica del Consejo de Seguridad en situaciones similares a las de Kosovo. En todas ellas, el Consejo de Seguridad siempre se mostró muy respetuoso con el principio de soberanía e integridad territorial del Estado. Para España, la resolución 1244 sigue vigente aún después de haberse aprobado la Declaración Unilateral de Independencia. En definitiva, España en este caso lo que ha hecho ha sido intentar reforzar el rule of law o Estado de Derecho en la esfera internacional. Y pasamos a la opinión consultiva. Como digo, fue una pregunta muy concreta que, sin embargo, la mayoría de la Corte modificó hasta el punto de cambiar la pregunta, pero, en fin, yo, teniendo aquí al juez Benuna, creo que sería una imprudencia por mi parte analizar la opinión consultiva cuando tenemos a uno de sus protagonistas. Hubo 4 jueces en la Corte, a pesar de que la mayoría dictaminó de manera muy compleja y muy enrevesada que no fue ilegal la Declaración Unilateral de Independencia. Hubo 4 jueces, el juez ruso Skotnikov, el juez Koroma, el vicepresidente, entonces vicepresidente de la Corte Tomka, y el juez Benuna, que realizó una opinión disidente, a mi modo de ver, impecable, tanto en la forma como contundente, tanto en el fondo como contundente en la forma. En fin, yo me he convertido en un fan suyo, juez Benuna. Para mí es un honor estar hoy aquí, además de un privilegio nostálgico el poder estar sayo. Casi hay más gente que en mi presentación, así que casi lo conseguimos. Y un saludo especial, si me lo permitís, por otra pequeña debilidad humana que tengo, al embajador Jiménez Ugarte, que ha sido maestro y persona que admiro sin límite humano. Me tocaba hacer una laudatio, y aunque soy político y estoy tentado a hablar de Cataluña, aprovechando que están aquí los de Kosovo, pues todos sabemos que esto fue algo que no marca un precedente, porque fue exclusivamente una anécdota absolutamente singular en el derecho internacional y que sobre todo a España le está dando una posición extraordinaria frente a la contradicción que está en el orden internacional con Crimea. Nosotros seguimos manteniendo el mismo criterio porque, como bien ha apuntado el doctor Urbiola, las situaciones de principios, si las mantienes en el orden internacional, te dan respuestas al complejo mundo de la globalización. Y ese es el segundo apunte que yo me permití hacer antes de hacer tu laudatio, Jorge. Que es que el mundo de la globalización ya no habla nadie de globalización económica, esos son los periodistas que no se enteraron todavía. Ya estamos hablando de globalización política. Y la globalización política necesita instituciones. Y la mayor institución en la que nos hemos dotado, y algunos diplomáticos hemos dedicado gran parte de nuestra vida, es en la institucionalización del derecho internacional. Y por ello creo que este libro es profundamente pertinente, no solo por la singularidad de Kosovo y algunos que quieren hacer un paralelismo, sino porque la pregunta que estamos preguntándonos ya los gladiadores de la arena internacional es cómo manejas el mundo de la globalización. Y solo lo puedes manejar desde el mundo de los principios. De aquí lo más acertado. Yo tengo que decir, y siguiendo esta disciplina, pues que Jorge Urbiola es sobre todo un gran desconocido para la mayoría de las personas que estáis aquí. E incluso tengo que decir con un poco de sentido del humor, si me lo permites, que es un desconocido para mí, Milena. Porque Urbiola es un superdotado. A mí me ha llevado mucho tiempo darme cuenta que era un superdotado. Pero lo voy a decir. Lo primero que le hace un superdotado es que es capaz de esconder todas esas aristas que hacen de una persona un superdotado. Y eso conlleva una inteligencia y un olfato bastante importante, porque todas esas actividades, todos los que lo conocemos, las ha disfrazado. Son todas idílicas, por no decir otra serie de cosas. En algún momento cazó, en otro momento bailó.
pero ha acertado en esto que yo llamo definir el concepto fundamental del siglo XXI que viene, que es la soberanía. Yo hablo de fronteras líquidas en algún artículo, pero tú lo hablaste de soberanías. ¿Y por qué puedo decir que Jorge Urbiola es un gran superdotado? Porque yo no conozco a nadie que esté en la sala, y fíjate que aquí está Elena Cosano, que hable 7 idiomas a la perfección. Él habla español, él habla inglés, él habla francés, casi como algunos diplomáticos, ¿verdad? Pero es que habla ruso, habla serbio, bosno, croata, ¿me lo permites? Puedo decir incluso piscomate. Y habla alemán. E incluso, cuando no quiere ser tan duro, pues consigue decir algunas palabras de amor en portugués. Y eso, de verdad, Jorge, ya te hace un superdotado. Pero si al caso queda alguna duda, pues también tengo que decir que de todos los que estáis aquí, no conozco a nadie que haya escrito un bolero, excepto Mónica. Yo no soy poeta. Y incluso ese bolero ha llegado a aparecer en la banda sonora de una película. Si alguien tiene esa capacidad musical y encima consigue hacer que aparezca en una película, si hay alguno de ustedes, pues me quito el sombrero. Pero todavía no conocía a nadie. Y luego él decidió pues hacer derecho, se entretuvo intentando aprobar esta oposición para pertenecer a la prestigiosísima carrera diplomática. El otro día, en un almuerzo con unos señores franceses de Macron, que ahora está muy de moda, me decía, yo les preguntaba con un poco de mala leche cuál sería el equivalente español. Y oye, me quedé encantado con un silencio fabuloso, porque dijo, bueno, sería el equivalente a alguien que ha sido abogado del Estado o diplomático. Yo me callé porque, claro, aquí ya solo pueden ser prestigiosos los abogados del Estado. Y que haya tenido éxito en banca, Jorge, a lo mejor es lo que te falta. Pero ¿dónde consiguió y siguió demostrándome que es un superdotado? Es que consiguió hacer el doctorado en Derecho. Y lo consiguió hacer en la Complutense. Y lo consiguió hacer con probablemente uno de los más prestigiosos internacionalistas, profesores de Derecho Internacional con el que cuenta España. ¿Y quién aguanta ese ritmo? Pues solo lo puede aguantar un superdotado. Pero para el que le queden más dudas, ¿dónde publica este libro? Lo publica probablemente en el centro más exigente de publicaciones que existe en lengua castellana, es decir, de España y de América, que es el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, donde hay que pasar, me consta, un examen muy riguroso, con un tribunal muy riguroso, y ahí está para siempre. Y yo lo digo con un poco de mala leche porque solo hay 3 diplomáticos que hayan publicado en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. El primero, don Manuel Fraga, y el segundo, Jorge Urbiola. El tercero está por descubrir. Y profundizando aún más, para los que consigáis leeros este libro, que es un tostón, como ya se está viendo, pero que es profundamente pertinente, él está escribiendo una novela histórica sobre el Congreso de Viena, que ojalá la presentes aquí cuando hayas ganado algún premio de historia, porque yo entiendo que esas cosas te vendrán de sí. Entonces, por lo tanto, pues, y si ya todavía queda alguna duda, pues es que tu mujer Milena es de las más guapas que hay aquí, Jorge, o sea que eso también es para superdotados. Y si no, pues mi sobrina Carolina, pues también me lo atestiga. Entonces ya, Jaime, si encima supiera de fútbol, sería perfecto. Pero no se puede tener todo sin ser de Ávila, Jorge. Pero quiero terminar contando 2 anécdotas de este Laudatio, ¿no? Y que son 2 anécdotas que te da la absoluta dimensión de Jorge. Y que son 2 anécdotas muy profundas y muy personales. Jorge, no las he contado antes, tú las conoces igual que yo y me vas a perdonar la indiscreción ante tanta gente. Y que resumen su gran personalidad, ¿no? La primera es una foto maravillosa que tenemos los 2 en blanco y negro bromeando en mi boda. En que los 2 nos miramos las condecoraciones que teníamos, ¿no? Y yo le decía a él en plan de broma que mi verdadera condecoración era su amistad. Y es que es verdad. Yo el privilegio que tengo es que soy amigo de Jorge Urbiola. No es fácil, no es para todos los públicos, pero es un gran amigo. Y la segunda anécdota, que todavía da más dimensión, es que le recuerdo en un Consejo Europeo con un presidente de gobierno no tendente al buen humor, aunque los que le conocemos sabemos que tiene gran sentido del humor, que le preguntó una pregunta muy difícil,
Yo, como estaba al lado, sé que pregunta muy difícil le hizo, pero enseguida varios se acercaron a decir, oye, ¿qué te ha preguntado el presidente? Y él, con ese sentido del humor y esa inteligencia y ese superdotado que no quiere brillar en ninguna ocasión, dijo que si tenía chicle. Y el otro no se quedó contento y le preguntó Ricardo, y dijo, oye, ¿y tú qué le has contestado? Y Jorge dijo, si de fresa o de menta. Por eso solo una personalidad como Jorge puede hacer un libro como este de Kosovo, que no se ha publicado igual en el mundo entero. Por eso yo tengo que agradecer particularmente pues tanto el acierto de la Escuela Diplomática en traerlo como al juez Benuna y a los dos señores Pastor Ridruejo que están aquí con nosotros hoy. Y es que esa muestra solo la tienen los elegidos de la fortuna, los entusiastas que tienen la generosidad de presentar este libro aquí en tu casa, en tus raíces, en la Escuela Diplomática, demostrando que si sigues siendo un ser humano, aunque sea diplomático, tienes claras tus precedencias, tus raíces, el amor a tu país, a tu familia y a tus amigos. Muchas gracias. En fin, tiene la palabra, después de esta laudatio que a mí me ha quitado la respiración. Vamos a volver a otro tipo de cuestiones, el juez Benuna. Monsieur le juge. Merci beaucoup, Jorge, pour les bonnes paroles que vous avez dites. Tout le monde sait maintenant quelle opinion j'ai eue à un moment donné. Ça m'est difficile de parler après un orateur aussi éloquent, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Je voudrais vous dire tout d'abord que je suis très heureux d'être ici parmi vous. Pour participer à ce débat autour de ce livre, un très bon livre sur le processus d'indépendance du Kosovo, avec pour sous-titre l'incidence sur le principe de souveraineté et d'intégrité territoriale de l'État. Je suis aussi heureux de retrouver le professeur Pastor Ridruejo. Vous savez, dans une vie d'internationaliste, on se croise ici ou là, on se perd de vue, puis on se retrouve, comme aujourd'hui. Ceux parmi nous qui l'auront vraiment mérité se retrouveront peut-être dans un coin d'un paradis qui serait réservé aux internationalistes les plus vertueux. Nous sommes tous les deux des gens très vertueux, donc peut-être qu'on se retrouvera dans un petit coin de paradis réservé aux internationalistes de notre genre. Alors cette question du Kosovo, dans ses phases onusiennes et judiciaires, me paraît maintenant lointaine. Ça fait 7 ans que la Cour internationale de justice a rendu son fameux avis, fameux ne veut pas dire excellent, du 22 juillet 2010, intitulé « Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d'indépendance du Kosovo ». Je vais parler de cet avis et au-delà de cet avis. Mais en écoutant le débat qui vient d'avoir lieu sur des principes essentiels tels que la souveraineté, l'intégrité, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, je voudrais, et je m'excuse d'abord de ne pas parler en espagnol, et je suis même honteux de cela. J'espère que vous me comprendrez mon message. Mais bien entendu, dans un débat, je suis prêt à participer, à écouter en espagnol, à répondre en français ou en anglais, comme vous le souhaitez. Jorge Urbiola, tout à l'heure, parlait du moment central, 99, l'intervention des pays du NATO, de l'OTAN, sans l'autorisation du Conseil de sécurité en Serbie. Intervention aérienne. Cette intervention aérienne a été suivie après d'un dilemme qui a été exprimé très bien aux Nations Unies par quelqu'un, je parle sous le contrôle de Santiago Torres Bernardes qui a donné beaucoup de ses meilleures années aux Nations Unies, par quelqu'un comme Kofi Annan. Et le dilemme qu'il a exprimé était le suivant. C'est le dilemme de la souveraineté.
et de l'intégrité territoriale. Est-ce que nous, êtres humains, comme nous sommes, en dehors de nos États, parce qu'après tout, le fait d'être né en Espagne, au Maroc, ou en France, ou en Russie, est un effet du hasard biologique. Nous sommes des êtres humains, c'est ce qui nous unit le plus. Est-ce que nous allons assister à un massacre qui se déroule quelque part sans réagir? Comment réagir? Comment faire? Comment est-ce que cette intégrité territoriale peut finalement être un barrage pour commettre n'importe quelle infamie? Alors les gens ont commencé à réfléchir à la question. Et ils sont arrivés à un concept qui est la responsabilité de protéger. Responsibility to protect. Qui a été adopté par l'ONU en 2005, à un sommet convoqué par Kofi Annan. C'est peut-être le seul résultat de ce sommet. Et on a dit, finalement, lorsqu'il y a un risque d'un crime grave contre une population, du type génocide, du type crime contre l'humanité, etc., crime de masse, eh bien, si l'État ne fait pas ce qu'il doit faire, s'il est complice de ce qui se passe, eh bien, la communauté internationale peut protéger les gens, peut intervenir, mais avec l'autorisation du Conseil de sécurité. Ce concept de responsabilité de protéger est mort en 2011, lorsqu'il y a eu une intervention aérienne du même NATO, avec autorisation du Conseil de sécurité, mais qui s'est résolue finalement non pas à la protection des Libyens de Benghazi, mais au changement, régime change, au changement du régime en Libye, avec toutes les conséquences que nous connaissons encore aujourd'hui. Là, le problème de ce qui se passe, de ce qui s'est passé après. Il y a eu l'intervention au Kosovo. L'intervention au Kosovo du NATO. Avec tout ce qui s'est passé. Le Conseil de sécurité n'a pas autorisé cette intervention, mais il interviendra après coup avec la 1244. Mais qu'est-ce qu'on a essayé de faire? On a essayé de dire, écoutez, on va trouver une solution politique. Si les Serbes se retirent leur armée, leurs soldats, leurs militaires, et si on envoie une administration internationale pour prendre la relève, sous le contrôle de l'ONU, avec un représentant spécial, en quelque sorte, si on administrait ce territoire par la voie internationale. Donc on voulait innover. Comment on a voulu innover avec la responsabilité de protéger. Alors, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça conduit au fait que toute innovation se casse la figure aujourd'hui, se heurte au roc du rapport de force, en fait. C'est-à-dire, quand on parle du droit international, il ne faut jamais ignorer le principe de réalité. Autrement, on peut faire du délire. Quand on parle de droit, en général, on doit avoir en tête le principe de réalité. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que cette administration internationale, avec un acte constitutionnel, s'est mise en place au Kosovo. Et que les élections ont eu lieu. Une assemblée a été élue de 120 personnes. La résolution ne prévoyait pas le statut final. Elle disait que le statut final doit être négocié sous l'égide de l'ONU. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, Ahtisaari cautionne un rapport sur l'indépendance qui a été arrêté par le veto de l'Union soviétique, de la Russie, pardon, de la Fédération de Russie. On fait quoi? La Serbie, donc cette déclaration est là, il y a le Conseil de sécurité qui s'occupe du Kosovo est bloqué par le veto.
Le problème du veto est un problème d'ailleurs qui est au centre de la légalité internationale, du problème de la légalité internationale. On peut en dire un mot tout à l'heure. Moi, j'ai mon idée sur le veto. Je pense que le droit de veto ne peut pas, la légalité internationale ne peut pas coexister avec un droit de veto. Mais ça, c'est une autre question. On peut y revenir. Ça veut dire qu'il y a 5 États qui sont immunisés contre toute légalité, tout simplement. Alors, il y a cela qui se passe. Et qu'est-ce qu'on fait? On va... La Serbie n'avait plus... Le rapport de force lui était défavorable. Et les reconnaissances avaient lieu. Elle ne savait pas comment arrêter ce flot de reconnaissances, qui sont des actes politiques. Elle décide de d'introduire une demande d'avis consultatif à la Cour internationale de justice. La déclaration d'indépendance du Kosovo est-elle conforme? En fait, la question exacte, c'est la conformité. D'abord, la résolution qui est adoptée par l'ONU le 17 février de 2008 dit les institutions provisoires d'administration autonome du Kosovo ont déclaré l'indépendance du Kosovo de la Serbie. Et qu'est-ce qu'elle demande à la Cour? La déclaration unilatérale d'indépendance des institutions provisoires d'administration autonome du Kosovo est-elle conforme au droit international? Cette déclaration adoptée par les institutions provisoires d'administration autonome du Kosovo est-elle conforme au droit international? Cette question veut dire quoi exactement? Elle veut dire que ce qui est en jeu dans la vie consultative, c'est le sort qui sera fait à l'avenir à l'administration internationale d'un territoire. Si, en confiant l'administration d'un territoire à l'ONU à titre provisoire, n'importe quel groupe, n'importe quelle assemblée élue, déclarer l'indépendance et sortir du processus, alors personne ne voudra plus d'administration provisoire du territoire par l'ONU. Et c'est ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que la Cour va dire, ben c'est très bien, la déclaration est tout à fait conforme au droit international. Et alors, par conséquent, elle condamne définitivement l'administration d'un territoire par l'ONU. Comme la responsabilité de protéger a été condamnée définitivement en 2011, lorsque, au lieu de protéger la population, on est allé tuer Kadhafi. Donc, vous voyez que, comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. On peut avoir les meilleures intentions du monde et parvenir à des choses complètement négatives et contraires en tout cas à l'éthique. Parce que de mon point de vue, le droit international ne peut pas exister sans qu'il soit fondé sur une éthique. Ce que j'appelle l'esprit. Il y a la lettre, il y a l'esprit. Et pour moi, l'esprit du droit, c'est l'éthique, qui est sous-jacente au droit. Si cette éthique n'est pas respectée, il n'y a plus de droit. Ça veut dire qu'il n'y a que des techniques formelles, mais qui n'ont aucun sens, qui peuvent justifier n'importe quoi, à la limite. Et ce n'est plus du droit. Le droit est quelque chose qui est nécessairement lié à la morale. Mais la morale dans le sens qu'antien du terme. La morale est un acte de raison. Ce n'est pas un acte déraisonnable. Alors, voilà. Alors, on peut dire très rapidement comment on en est arrivé là. Comment, par un jeu, par un mouvement de magicien, par quel acte de magicien la Cour est-elle arrivée à dire que c'est pas conforme au droit international? Parce que n'importe qui d'entre vous qui a une connaissance du droit international, on lui pose cette question. On lui dit, voilà,
des institutions d'administration intérimaire, provisoire, d'un territoire établi par l'ONU. Et ces institutions, à un moment donné, déclarent l'indépendance. Alors que c'est-à-dire sortent du processus. Donc vous allez dire, c'est contraire au processus, c'est contraire à l'administration, puisque ça devait être négocié, le résultat final, et qu'il y a une partie qui décide l'indépendance, donc c'est pas conforme au droit international. Qu'a fait la Cour? La Cour savait, je parle de la Cour, c'est la majorité qui constitue la Cour. La Cour savait que si elle déclarait qu'elle devait répondre à la question de savoir si les institutions provisoires d'administration autonome du Kosovo ont déclaré l'indépendance, si cette déclaration est conforme au droit, elle allait arriver au résultat non, c'est pas conforme. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Elle change la question, comme l'a rappelé. Elle dit finalement la question c'est pas ça. Alors comment elle va pouvoir changer une question qui est aussi claire posée par la Cour? D'ailleurs, elle dit que c'est une question claire. Elle va d'abord dire non, on va pas passer directement au point de savoir si la déclaration est conforme à la décision de l'ONU qui a institué l'administration. On va d'abord se demander si la déclaration d'indépendance est conforme au droit international général. Ce qui, à mon avis, n'est pas orthodoxe, pour être poli, ne suit pas le processus normal qu'utilise un juriste pour apprécier le droit applicable. Il commence par la lex specialis et il arrive après à la lex generalis. Là, on inverse le processus, on commence par la générale et on va vers le particulier. On commence par le particulier parce que le particulier est dans le contexte. Il est lié au contexte. Et on va voir après si ce particulier ne transgresse pas des principes généraux, le cadre général. Mais ici, on commence par le cadre général. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait dans le cadre général? On parle simplement de la déclaration d'indépendance, n'importe laquelle. Comme on disait en se promenant tout à l'heure dans Madrid, il y a des personnes assemblées à Madrid dans une place qui boivent un verre, peut-être 2, peut-être 3, et qui déclarent, nous déclarons l'indépendance de Madrid. Alors évidemment, cette déclaration n'est pas contraire au droit international. Très bien. Et d'ailleurs, ce qui est contraire au droit international, on glisse, ce qui n'est pas contraire est permis. Non, ce qui n'est pas contraire n'est pas nécessairement permis. Ça, c'est un autre débat. Et on arrive au particulier. Et on va dire, est-ce que c'est contraire à la décision 1244? Et là, on va dire non, vous savez, les 109 personnes qui ont voté dans l'Assemblée n'ont pas voté en tant que membres de l'Assemblée. Ils sont votés en tant que représentants du peuple du Kosovo. C'est-à-dire que, on va dire, ce ne sont pas des gens qui se sont prononcés sur l'indépendance, alors pourtant que c'était une session extraordinaire de l'Assemblée. Et elle a été convoquée en tant que session extraordinaire. Il y avait le Premier ministre. On va dire non, ce sont des gens qui se sont... Mais alors ce sont des gens qui se sont assemblés en leur qualité de quoi? Ah ben ils représentent le peuple du Kosovo. Ils sont autoproclamés représentants du peuple du Kosovo, alors qu'ils ont été élus dans le cadre d'une assemblée pour la gestion d'une certaine administration intérimaire. Et en changeant la question, comme on disait tout à l'heure, on arrive finalement au résultat que la déclaration d'indépendance, rien dans la décision 1244 n'interdit une déclaration d'indépendance adoptée par des personnes
qui se proclame représentant d'un peuple. Alors du coup, si on devait... Je me suis posé la question parce que finalement, à cause de Jorge Urbiola, moi je voulais plus parler de cette affaire du Kosovo en réalité, parce que j'en avais trop parlé, et puis finalement revenir à des choses, c'est pas toujours agréable. Et puis finalement, ça m'a amené quand même à me poser la question. Comment apprécier un avis de façon objective, un avis consultatif ou un arrêt de la Cour? Par quels moyens, en quelque sorte, on va dire que cet arrêt a été positif ou ne l'a pas été? Eh bien, de mon point de vue, apprécier la production d'une Cour internationale de justice, d'une institution quelle qu'elle soit, c'est par rapport aux objectifs que les fondateurs ont fixés à cette institution. Vous appréciez sa production en fonction de ce qu'on attend d'elle. Prenez par exemple un exemple plus frappant que la Cour internationale de justice, qui se débrouille pas trop mal quand même. Mais il y en a une qui a un vrai déficit de légitimité, c'est la Cour pénale internationale aujourd'hui. La Cour pénale internationale a un problème avec l'Afrique, avec ceci, avec cela. Mais lorsque vous regardez bien le statut de Rome, vous vous apercevez en réalité que les objectifs ne sont pas clairs. Il y a des gens, comme les Européens par exemple, qui sont les maîtres de la Cour pénale avec le Japon, qui vont attendre finalement de la Cour pénale une certaine contribution au maintien de la paix. Parce que on a associé la Cour pénale à ce que fait le Conseil de sécurité. Et on a dit dans des questions de conflit, il y aura des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, ils peuvent être envoyés. Il y a une interférence du Conseil de sécurité, il y a une relation entre le Conseil de sécurité et la Cour pénale. Hélas. Donc, certains attendent d'elle ça comme objectif. D'autres attendent d'elle autre chose. Les Africains, par exemple, qui ont adhéré en grande majorité, qui sont partis au statut de Rome. Ils attendent de la Cour qu'elle rende une justice égale pour tous les criminels, quel que soit le pays dont ils sont ressortissants. Et lorsqu'ils voient qu'il n'y a que des Africains qui sont poursuivis et condamnés, ils se disent il y a un double standard. Il y a 2 poids, 2 mesures. Et là, évidemment, ça crée un problème de savoir pourquoi cette Cour est là. Alors on dit c'est la complémentarité. Mais bien sûr, il y a des pays qui ont une justice qui marche, qui vont dire, vous savez, même si leurs chefs d'État ou leurs chefs de gouvernement sont sortis du cadre parfois et ont occasionné des crimes graves. Nous parlons dans l'abstrait. Il y a des pays qui ont des justices beaucoup plus faibles, etc. Et on va dire non, non, évidemment, vous êtes toujours suspect de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. Prenons maintenant les Nations Unies, la Cour internationale de justice. La Cour internationale de justice est un organe, est l'organe judiciaire principal des Nations Unies. Elle a été créée en même temps que l'ONU, son statut est annexé à la Charte, elle a figuré dans ce qui a été un peu une esquisse dans la Charte de l'Atlantique entre Roosevelt et Churchill en 1941. L'idéologie qui est derrière la CIJ, c'est la paix par le droit. Nous avons la paix par la politique, c'est le Conseil de sécurité, représentant les puissances. Nous avons l'égalité des États, c'est l'Assemblée générale. Et nous avons la justice qui va contribuer par le droit, mais au maintien de la paix. C'est ça qu'on attend d'elle. Est-ce que, en prenant cet avis, la Cour a fait ce qu'on attendrait d'elle, c'est-à-dire qu'elle aide au maintien de la paix? Si c'est
le fait de jeter de la suspicion sur l'administration d'un territoire par l'ONU, la réponse serait négative. Cet avis n'a pas assisté, ne contribue pas à la paix par le droit. Parce que précisément, cet avis a jeté un doute assez grave, je crois, sur la question de l'administration d'un territoire par l'ONU comme un moyen de trouver une solution politique à une situation conflictuelle. Alors, à partir de là, si on dit cela, qu'en est-il pour l'avenir, au-delà de la situation des Balkans? C'est ça. Parce que la Cour aussi donne des avis ou rend des arrêts qui sont des précédents pour l'avenir. Nous ne sommes pas dans ce qu'on appelle le stare decisis. C'est pas une décision, un avis qui vont fixer la route définitivement. Mais quand même, on ne revient pas sur eux si on n'a pas, comme dit la Cour, des compelling reasons, si on n'a pas des raisons impératives pour revenir sur un avis ou sur un arrêt. Or, ce qui se passe, c'est que un avis, comme celui-là par exemple, il peut servir de précédent, mais dans un effet boomerang. C'est-à-dire, vous avez un groupe d'États qui ont plaidé pour une solution, la légalisation de cette déclaration d'indépendance, mais en fonction de leurs intérêts immédiats, dans l'affaire du Kosovo. Mais ce même avis peut être utilisé ailleurs contre les intérêts de ceux qui l'ont soutenu au départ. C'est ce qui s'est passé en Crimée. Lorsque vous suivez après l'affaire de Crimée, vous voyez que ceux qui ont adopté la déclaration d'indépendance donnent comme motif, comme base, l'avis consultatif du 22 juillet 2010. Donc, pour l'avenir également, c'est pour cela que, à mon sens, l'œuvre judiciaire, de mon point de vue, le juge international ne peut pas travailler dans le court terme. Il doit avoir une vision. On ne lui demande pas de régler une affaire entre deux commerçants qui se sont chamaillés quelque part pour une vente ou un achat. On lui demande quand même des problèmes qui concernent la paix du monde, souvent. En tout cas, le sort de nos cultures, de notre façon de vivre, etc. Et nous pensons de notre civilisation. On peut aller jusque-là, parce que je pense personnellement que la civilisation, ce qui l'a fait avancer, c'est le droit. C'est le respect d'une règle commune et acceptée par tous. Et on lui demande, et il ne peut pas le faire s'il voit le cas uniquement, le cas en cause. Et il fait soi-disant le pragmatique, entre guillemets. Non, il doit le faire en ayant une vision plus large de sa tâche. Alors, un dernier point, si vous permettez. Dans cette discussion, il y a eu des questions graves qui ont été évoquées, on ne pouvait pas approfondir. La question de l'autodétermination. D'accord ? On parle de l'autodétermination souvent à tort et à travers, mais peu importe. Ceux qui ont le grand mouvement dans le monde, qui a fait bénéficier, je veux dire que ce monde où nous sommes était un monde d'abord européen. La Société des Nations était une organisation entre Européens. L'Organisation des Nations Unies est une organisation universelle. Elle est universelle grâce au mouvement de décolonisation. Quand on parle de la Déclaration universelle des droits de l'homme, lorsqu'elle a été adoptée en 1948, elle a été adoptée sans
la participation de la majorité des peuples du monde. Évidemment, ce ne sont que ça ne veut pas dire que je suis contre, hein. C'est l'esprit des Lumières, c'est l'Europe. C'est l'Europe occidentale essentiellement. Il y a eu l'autodétermination qui a amené beaucoup de peuples sur la scène du monde. Mais vous prenez par exemple l'Amérique latine, vous prenez l'Afrique. On a amené cette autodétermination dans le cadre des frontières qui ont été tracées par les colonisateurs eux-mêmes. On peut trouver une contradiction là-dedans. C'est-à-dire qu'on peut dire que la même injustice qui a servi à coloniser continue à servir à décoloniser. Puisque en colonisant, on a tracé des frontières artificielles, sans tenir compte des ethnies, des tribus, des différences de groupes culturels. Et on retrouve... Et qu'est-ce qu'on demande à la Cour internationale de justice? De cautionner le principe de l'intangibilité des frontières. Parce et c'est ce que nous faisons. Santiago Torres Bernardes le sait pour avoir été juge ad hoc plusieurs fois, et il a participé lui aussi à cet exercice comme moi. Et on peut se demander si on ne fait pas quelque chose de bizarre. Parce que lorsqu'on a tracé... Alors on dit, oui, mais on veut maintenir l'intangibilité, les gens dans les frontières tracées, parce que ça évite des conflits. C'est pour maintenir la paix, parce que si on remettait ces frontières, on arriverait à des choses dramatiques. Mais on a maintenu ces frontières et on est arrivé quand même à des choses dramatiques. Ça n'a pas empêché les conflits qui ont amené à la sécession de plusieurs pays, des sécessions, je n'aime pas le terme remède, hein, mais à des sécessions en tout cas. Je ne sais pas si elles ont apporté un remède. Je ne sais pas si le Sud-Soudan aujourd'hui est un État heureux. Si le peuple du Sud-Soudan est heureux, je n'en suis pas sûr du tout. Il est même très malheureux. Je ne suis pas sûr que ce qui s'est passé aussi en Érythrée, etc. Tout ça pour dire que la création d'un État n'est pas la formule magique. Parce que l'État westphalien, c'est une formule d'organisation politique qui est née en Europe encore au XVIIe siècle et dans certaines circonstances. Pourquoi l'État? Ça peut être des régions avec une forte autonomie. Pourquoi tous les groupes doivent-ils avoir les attributs d'une souveraineté, sans pouvoir les exercer d'ailleurs? Voilà des questions, et qui sont des questions importantes, je crois, pour l'avenir. La souveraineté n'est plus la souveraineté de Westphalie, elle n'est plus opaque, elle est ouverte. L'Internet a bouleversé la souveraineté entièrement. Ce qui importe, c'est les droits de la personne humaine, c'est ce qui se passe à l'intérieur, c'est ça qui devrait normalement motiver, mais le principe de l'autodétermination pris dans l'abstrait en tant que tel devrait être bien réfléchi et pensé. Je vous remercie. En fin, muchísimas gracias a los ponentes por su asistencia y compañía en un día tan señalado para mí. Muchísimas gracias a todos los asistentes y, según me indica el embajador director, tenemos un pequeño cóctel. Así que, en fin, cuando quieran, están invitados. Muchísimas gracias.